Vamos a hablar, hoy empezaremos de la Semana Europea y acabaremos hablando probablemente de Irán. Vamos a intentar hacer un círculo, aunque no lo parezca, está todo bastante relacionado a mi entender. En la Semana Europea, tenemos a von der Leyen de campaña, pero una de las cosas más interesantes que ha pasado y que han pasado un poco desapercibidas por los medios generalistas ha sido un discurso de Margrethe Vestager, que es la vicepresidenta de competencia de la Unión Europea dentro del gabinete de von der Leyen, y ha dado un discurso muy interesante basado en 3 objetivos. Ha sido un discurso un poco de cierre de ciclo político, de ciclo de esta comisión. Sabéis que hay elecciones europeas en junio y es una de las comisarias más potentes, y ha hecho un discurso en el que se ha centrado en 3 elementos. Uno de ellos ha sido los gigantes digitales. Sabemos que impuso sanciones por abuso de competencia a Google y a Meta. Luego también habló de la regulación de la inteligencia artificial, un elemento también candente dentro del ámbito de la competencia. Y por último ha hablado de China. Y es de China donde hoy nos vamos a centrar, y una cosa nos llevará a otra para acabar, como he explicado, con Irán. Para hablar de China, que es algo que ha preocupado bastante a esta comisión desde el principio, desde el 2019, y parece que en la próxima comisión va a seguir siendo uno de los objetivos dentro de la estrategia de seguridad nacional que se ha presentado, de la seguridad europea, de la seguridad nacional de Europa, que se ha presentado esta semana. Ya en el 2019 se estableció lo que se conoció como la estrategia de Pekín, en el que se dijo que China para la Unión Europea era un socio, pero también era un competidor y también era un rival sistémico. Es decir, que era 3 cosas, desde buenas a menos buenas. Pero hemos visto cómo este discurso, que tenía una pata que era optimista, diciendo que China era un socio, pues este discurso optimista ha ido agriándose con el tiempo y con una von der Leyen a la cabeza que ha tenido un discurso seguidista de esta estrategia de Estados Unidos de intentar arrinconar a China. De intentar, una cosa es conseguir. Y en este sentido, von der Leyen ha ido apretando las clavijas, siguiendo esta doctrina de Estados Unidos, que ya la hemos visto, lo hizo igual con Ucrania y con Israel, y dice que hay que reducir riesgos en nuestra relación con China sin llegar al desacople total que preconiza Estados Unidos. Ya sabemos que en la pasada legislatura de Trump se impusieron sanciones comerciales muy severas a China, que han seguido con Biden y seguirán reforzándose con la próxima administración, probablemente de Trump. Y en este sentido, von der Leyen ha seguido con esta estrategia de que China sí es un socio, pero estos 2 elementos de la doctrina de Pekín, de que es un competidor y sobre todo un rival sistémico, cada vez adquieren una fuerza mayor en el discurso europeo. En este sentido, Vestager, esta comisaria de competencia, puso un ejemplo interesante del que vamos a hablar hoy brevemente, que es el ejemplo de los paneles solares. Vestager decía que hace 10 años Europa era una potencia en la producción de paneles solares y hoy representa solo un 3% de todos los paneles solares. ¿Quién, perdona? ¿Era una potencia? Europa era una potencia vale. en la producción y venta de paneles solares, copando el principal mercado, y ahora representa exclusivamente un 3%, siendo más del 90% de los paneles solares que se venden a nivel mundial y en Europa procedentes de China. Para esto, Vestager explicó la estrategia de China, que son 4 pasos. Primero, cuando China quiere desarrollar un sector, primero empieza a atraer inversión extranjera. El segundo paso es la fase de adquirir tecnología, que muchas veces se critica que no son innovadores, sino que esa industria extranjera que han atraído se dan muchas veces robos de patentes y copias. Son alegaciones, porque también tiene una industria de innovación muy potente China, con grandes ingenieros. Luego, el tercer paso de la estrategia de China es subvenciones muy fuertes por parte del Estado para promocionar ciertos sectores. Y la última parte de la estrategia es la sobrecapacidad. China tiene
una gran masa de trabajadores, salarios más bajos y hace que puedan inundar el mercado con productos. Y esto es lo que hicieron con los paneles solares y lo que están haciendo con las turbinas eólicas, con los coches eléctricos. Y es algo que ha empezado a generar muchas suspicacias en esta parte del mundo, en Occidente, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, y que hace a Estados Unidos tener una actitud cada vez más beligerante para con China porque amenaza su posición de dominancia y su posición económica global. La excusa que utiliza la Unión Europea, siguiendo este discurso de Estados Unidos, es que dice que los subsidios que utiliza China son ilegales, que los pagos a sus trabajadores son también muy bajos, que Europa ha hecho un esfuerzo muy grande por una transición energética que China ha aprovechado centrando sus desarrollos industriales precisamente en esos sectores, haciendo que nosotros dependamos de China, pero Europa no habla de que esa dependencia que quizás tenemos y vamos a tener cada vez más de China es la misma que empezamos a tener tras la Segunda Guerra Mundial y el Plan Marshall de Estados Unidos. Tampoco nos gusta hablar de que llevamos décadas, por no decir siglos, de proceso colonial en el que vivimos de los recursos y de la mano de obra de otros, principalmente de África. Y sobre todo lo que no habla es de que esto es una conducta seguidista porque somos un cuasi protectorado de Estados Unidos en el que von der Leyen representa muy bien los intereses de Estados Unidos y hacemos un seguidismo de esa estrategia de acoso y derribo. Y aquí es donde, entendiendo este foco que tanto Estados Unidos como Europa están poniendo en China, quizás podemos hacer un análisis geopolítico más acertado de lo que estamos viviendo. Ya lo hemos dicho en anteriores programas de Muévete a tu bola, hablamos de la guerra de Ucrania como una guerra proxy, en la que el objetivo era desgastar a Rusia. ¿Y por qué Rusia? Porque es uno de los socios fundamentales de China en su estrategia de la nueva ruta de la seda y desarrollarse industrialmente. Y ahora, a mi entender, y esto es una opinión personal, el conflicto de Israel y con este nuevo actor que es Irán responde a los mismos intereses de crear guerras proxies para otra vez debilitar o desestabilizar a otro socio, como es Irán, en este caso, de China. ¿Qué ocurrirá? Lo iremos viendo. Ya hemos hablado también en el pasado de Taiwán y de los intereses que tiene Estados Unidos por desestabilizar una región que China considera como propia. Hablamos en su época de la guerra entre China y los nacionalistas que se fueron a Taiwán y como esa idea de una sola China la quiere utilizar Estados Unidos para desestabilizar a China. Pero toda esta estrategia de Estados Unidos y de Europa con Vestraje, de la que hemos hablado, y de estas críticas cada vez más abiertas a la productividad industrial china, se centran en esa estrategia de intentar desestabilizar a China y que no le quite el cetro imperial a Estados Unidos. Y en ese sentido, Estados Unidos o Europa juega un papel de subalterno y de cuasi protectorado. Y esto era el análisis que quería hacer un poco, analizando el discurso que había hecho la comisaria de competencia con la situación actual que estamos viviendo. Yo tenía una pregunta para usted, señor Lobo. Sí, yo también. Primero quería decirle que es muy tentador hablar de Irán porque facilitan mucho los chistes fáciles, pero no lo voy a hacer ninguno porque uno tiene ya un currículum y hacer un chiste con Irán es demasiado fácil. Entonces le voy a hacer una pregunta seria. Me gustaría que para otro día, bueno, no es una pregunta, es una propuesta, para otro día pudiera hacer una comparación entre el empeño de Estados Unidos por mantener su imperio, es decir, por mantenerse como potencia mundial, como gran potencia mundial, y la situación de la salud de Rafa Nadal, ¿vale?
Yo Oye, creo que pues me gusta un montón. ese artículo se lo va a publicar La Vanguardia si lo escribe vía Ballín, porque yo creo que esa teoría se la compra. Me Esa gusta teoría, muchísimo. Me gusta sí, 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 muchísimo. sí. O sea, veo muchas Esa teoría, similitudes, ¿eh? O sea, me Claro, parece, claro que las hay, pero sí, parece a ver, fantástico. vosotros no os dais cuenta de que desde hace mucho tiempo yo no hago chistes y pensáis que estoy de broma. Pero entonces, la posible o no posible participación de Rafa en el próximo Roland Garros, ¿con qué evento geopolítico lo equipararías? sí, pues con entrar en guerra directa con Rusia. Sí, bueno, venga, no, ¿Sabes? sí, pero no nos gustaría, pero igual voy, pero vamos a darnos un tiempo, a ver si esto se calma. Venga, igual, Y eso, ¿no? ahora sí te voy a hacer una pregunta y ya dejamos el tema porque creo que el señor Igea quería comentar algo. No, Eh, otra pregunta, sí. ¿Qué crees que ocurrirá antes? ¿La caída del Imperio Americano o la retirada de Rafa Nadal? La retirada de Rafa Nadal, sí, sí. No tengo dudas. O sea, porque, pero si algo hemos aprendido de la historia es que los imperios tardan mucho en caer. O sea, estamos viendo el proceso de decadencia, pero esto va a tardar mucho tiempo. El Imperio Romano siempre se dice, ¿no? Que tardó 100 años, ¿no? En caer. O sea que no va a ser algo ni fácil ni pacífico, me temo. Eso. Entonces, me la ha dejado votando precisamente para hacer un smash, porque más o menos creo que puedo enlazar la pregunta. En Navidades hablábamos con Perico San, ¿no? Sobre si la historia definirá a España, o sea, cuando se vea con una perspectiva a lo mejor de 100 años, ¿no? Después de que terminó la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial y no cayó Franco porque le interesaba a Estados Unidos en ese momento que Franco permaneciera para debilitar al comunismo, etcétera, cuando realmente Estados Unidos había venido a Europa a combatir el fascismo. Combates el fascismo, pero no te cargas a Franco, que es un dictador fascista, porque ahora te interesa tener aquí una base tal. Entonces dije, le pregunté a Perico, ¿la historia dirá que España era un estado más de Estados Unidos? Y dijo Perico, sin duda, más o menos creo que Mm. fue sin duda, o sea, lo éramos, de hecho, ¿no? O sea, éramos una base de Estados Unidos, ¿no? Pero es que ahora mismo has venido a decir que Europa está totalmente subordinada a la estrategia estadounidense. Si Ujú. Estados Unidos es un imperio en decadencia y Europa está subordinada a los intereses estadounidenses, ¿en qué situación deja eso a Europa? Respecto al otro eje, ¿no? Que es el de Rusia, China, etcétera. Pues yo creo que es que hemos cometido el error histórico de no saber poner distancia geoestratégica con un imperio en decadencia, que quizás es inevitable por los lazos y las dependencias que se crearon tras la Segunda Guerra Mundial. Pero sin duda alguna estamos en un periodo de decadencia. Hay intentos por evitarlo, eh, pero yo creo que, por desgracia no va a ser así. Y creo que el conflicto de Israel y Palestina ha hecho un daño en cuanto a la percepción del proyecto europeo en otras partes del mundo, que ha hecho un daño incalculable, que quizás no se llega a entender. Pero una gran porción de África y de Asia ya no es que nos mire con desconfianza, sino que hemos perdido cualquier ápice de prestigio que podíamos tener. Entonces, bueno, yo creo que hay eventos históricos de los que no somos conscientes hasta que no pasan un tiempo. Y creo que o estamos viviendo uno, estamos en el proceso, desde el punto de vista moral, quiero decir, que muchas veces también Sí, 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 sí. los proyectos se sustentan sobre una moralidad, sobre un ethos que se ha destruido. Y yo creo que el daño, obviamente, son los 33.000 muertos y un genocidio en marcha, pero hay daños menos tangibles y más secundarios y que tardarán más tiempo en verse, pero que es la ruptura de este ethos del proyecto europeo como un proyecto que creaba puentes y que ahora ha perdido ese prestigio y no creo que sea reparable. Cabe la posibilidad de que pueda o sea, de que antes de que Europa caiga con Estados Unidos, Europa tenga un momento de lucidez previo a la muerte, ¿no? Que se suele decir, y diga, necesitamos hacer lo que
por ejemplo, Pablo Iglesias, no es por meterle aquí con calzador, lleva tiempo diciendo un ejército europeo, una estrategia en cuanto a política exterior de Europa independiente de los Estados Unidos, tal. O sea, que esto, antes de que caiga Europa con Estados Unidos y con este prestigio que está perdiendo por estar arrastrado por Israel en este genocidio, ¿todavía cabe la posibilidad de que Europa se descuelgue antes de perder el prestigio que le queda? Creo que no, y creo que llevamos tiempo hablando con las elecciones europeas y el hecho de que von der Leyen sea la candidata más fuerte, sabiendo que ha actuado y actúa como un agente del mundo anglosajón en defensa de sus intereses, creo que la poca esperanza que podía haber se va por el sumidero de la historia.